buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a nuestra reunión de cada semana de Cristo en nuestra familia. Como su nombre lo dice, Cristo en nuestra familia. Y no solo nuestra familia, porque primeramente Cristo debe de vivir en cada uno de nosotros. Cristo debe ser el reflejo en cada uno de nosotros de su amor y de su obra. Al decir que debemos ser el reflejo de su amor y su obra, nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos exhorta y nos dice: y aquel que quiera seguirme, deja en libertad. No hay una obligación estrictamente hablando. Y aquel que quiera seguirme es una invitación. Y la pregunta es: ¿quiénes tomarán esa decisión? ¿Quiénes querrán seguir a Jesús? Y una vez tomada la decisión, nuestro Señor Jesucristo dice: y aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Es un pasaje que nos deja para reflexionar muy profundamente en cada una de las expresiones señaladas. Para nosotros, ¿qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa que el tomar la cruz debe de ser cada día? Y esto lo marca el Señor como un requisito indispensable para poder decir entonces: puedo seguirte, Señor, puedo seguirte. La pregunta queda abierta: ¿cuántos de nosotros podemos decir verdaderamente: quiero seguirte, Señor? ¿Y para qué quiero seguir a Jesús? Bueno, Jesús vino a mostrarnos el amor de Dios a todos nosotros. Jesús nos dice: si el amor del Padre no está en ustedes, entonces, se oye muy fuerte, no somos hijos de Dios. Pero si el amor del Padre está en nosotros, la palabra de Dios dice que entonces somos considerados hijos de Dios. Y es así como el Señor quiere llevarnos en su palabra, paso a paso, hasta llegar a un punto en el que nuestro Señor Jesucristo dice: ya no serán ustedes mis discípulos, ahora serán mis amigos. Pero ha habido un proceso antes, ha habido un proceso de discipulado, ha habido un proceso en el que el Señor, de alguna manera y de manera figurada, dice: ahora siéntate porque yo te voy a enseñar, me vas a escuchar, te voy a enseñar y luego lo vas a poner en práctica. Parece sencillo, ¿verdad? Y en nuestra práctica del día a día, ¿qué tan sencillo es esto? Cuando habla del amor del Padre, el amor del Padre se refleja en el hecho póstumo y sublime de que Dios entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en amor por nosotros. Y al hablar de amor, de repente en las reflexiones del ser humano puede ser tan complejo, porque el amor del ser humano generalmente se restringe a las emociones del ser humano, en el de yo creo esto o no creo esto, en el de que yo siento esto o no lo siento, en el de que yo puedo o no puedo, y se restringe nuestro amor a este tipo de emociones. Y la pregunta entonces es: ¿Dios es un Dios de emociones? ¿O de qué me está hablando el Señor cuando me dice en su palabra que Dios es amor? Y yo quisiera esta mañana dejarles a ustedes, a los que tengan oportunidad de ver esta reunión, ¿qué piensas cuando hablas del amor? ¿Qué es para ustedes el amor?
no desde el punto de vista humano o sentimental, sino desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y en la medida que pueda despertar en mí esta duda o esta inquietud, Dios espera que yo vaya y profundice en esto, que yo vaya y investigue, que yo trate de identificar qué es lo que Dios me está diciendo cuando su palabra me dice que Dios es amor. Y repito, para nuestra sociedad hoy, parece que el término amor es un término, y digo esto como una opinión personal, es un término humano. Es un término que tristemente no tiene nada que ver con el amor de Dios. Es un amor que el humanismo nos enfrasca y quiere presentarnos esto desde el punto de vista humano de lo que es el amor. Y ejemplos hay muchos. Actualmente los medios de comunicación nos reflejan el amor cuando vemos una madre que está procurando alimentar a su hijo. O nos muestran quizás a un ser humano inclinándose hacia los animales, mostrando cariño o afecto. Hay sociedades protectoras de animales, pero hay sociedades protectoras de los derechos de la mujer cuando estos derechos van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es el amor? Si nosotros humanamente no podemos comprender lo que Dios trata de decirnos en relación a lo que es el amor, la palabra de Dios dice que entonces estamos en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de confusión. Y al estar en un mundo de oscuridad y de confusión, esto necesariamente se va a reflejar en nuestra vida diaria, llenos de ansiedad, llenos de angustia, llenos de incertidumbre, llenos de enojo, de amargura, de molestia, afanados por conseguir las cosas que propiamente el mundo nos ofrece. Y el Señor dice que si nuestro amor está en las cosas del mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Si nuestro amor está en ver las cosas que vemos con nuestros ojos y escuchamos con nuestros oídos naturales y percibimos con nuestros sentidos y solo deseamos las cosas que estamos percibiendo, Dios dice que si nuestro amor está ahí, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos esta mañana, Señor. Tu palabra dice que son muchos los que quieren venir a ti, pero son pocos los elegidos. Y no es porque tú los elijas o los deseches, sino simplemente se trata de que son pocos los que quieren tomar una decisión personal para seguirte y para conocerte. Y esto tristemente se ve reflejado en nuestra cultura, en nuestro tiempo actual. Ayúdanos a nosotros, ayuda a Cristo en nuestra familia, Señor, para saber que lo que tú nos permites hacer no es para nuestra propia satisfacción, no es para nuestro propio beneficio, porque ciertamente, Señor, y si esto no fuera así, ayúdame a entenderlo, no buscamos realmente una situación de beneficio de alguna manera. Ahora en las redes sociales se habla de darle un like. No buscamos like, Señor. Simplemente, Padre, queremos decir que tenemos un temor reverente hacia ti. Y que al tener un temor reverente hacia ti, Padre, nos esforzamos por comprender tu corazón cuando dice que tú no deseas que nadie se pierda y que nuestra función
Es hablar de tu palabra, es exhortar con tu palabra, es llevar tu palabra para aquellos que pudieran encontrarse en necesidad. Y al decir pudieran, estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando del mundo como lo conocemos, Señor. El mundo parece ir de cabeza porque no te conocen, porque no conocen al Dios de amor, porque no conocen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque no conocen a nuestro Señor Jesucristo y menos aún, Señor, conocen el Espíritu Santo. Por eso esta mañana, Padre, oramos y te pedimos que tú tomes el control. Yo no sé, Padre, cuántas personas pudieran reunirse con nosotros para escuchar tu palabra. Padre, ayúdanos a seguir porque sabemos que tu palabra llegará a aquel que la necesita, aquel que está adorando, aquel que no encuentra la salida, aquel que está desesperado, aquel que necesita escuchar una palabra de ánimo, que necesita escuchar una palabra de aliento, que necesita escuchar una palabra de sanidad. Padre, gracias, gracias, gracias. Que tu palabra nos hable el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de cada uno de los que estamos aquí. Que tome el control de nuestros pensamientos. Y que conforme a tu palabra, que sean pensamientos de bien y no de mal. Que tome el control de nuestro corazón, Señor. Un corazón que te pedimos esté siendo transformado por tu palabra. No por nosotros, no por nuestro esfuerzo, sino por la presencia de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites en medio de los dones y talentos que tú nos has dado, y hablo de manera particular que me has permitido tener como médico, Señor, de poder llevar a aquellos que están, Señor, en incertidumbre y en angustia sobre qué es lo que va a venir sobre sus vidas cuando han recibido diagnósticos o sentencias de muerte. Padre, el saber que tú ahora traes, como dice tu palabra, sentencias de vida y de vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, como en esta mañana que tú de alguna manera traes exhortación a nuestras vidas, como lo has hecho esta mañana a través de la vida de mi esposa, Señor. Quizás yo necesitaba ser exhortado, recordar, Señor, como expresó el apóstol Pablo, que puedo tener todos los dones y talentos del mundo. Puedo hacer todas las cosas que pienso que son agradables para ti. Que yo puedo hablar en tu nombre. Que puede haber manifestaciones, milagros. Podemos, algunos, en tu nombre echar fuera demonios, ver sanidades, pero finalmente el apóstol Pablo termina diciendo, pero si no tengo amor, nada soy. Todo es inútil, todo es estéril. Esta mañana, Señor, recuérdanos de tu amor, exhórtanos en tu palabra, háblanos a través de tu palabra, y que tu palabra vaya y haga todo lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Acompáñenme por favor a la primera carta de Juan, capítulo 4, y voy a leer el pasaje completo. El pasaje completo empieza diciendo: amados. Ya desde la entrada de la carta
expresa un amor profundo. Cuando Juan se dirige hacia otros, ya sea que estén en Jerusalén o no, diciéndoles: amados, amados. Y luego dice: no creáis a todo espíritu. Está preocupado Juan. No crean a todo espíritu, no crean a todo lo que les dicen. Analícenlo, piensen, reflexionenlo y compárenlo en relación a la palabra. Y luego dice: sino prueben los espíritus para ver si esos espíritus están en el orden de Dios, porque ciertamente muchos, dice la Escritura, falsos profetas, yo podría señalar muchos malos hombres que no conocen a Dios han salido por el mundo. Primera de Juan 4:2 dice: y en esto conocerán el Espíritu de Dios. Usted puede preguntarse: bueno, si hay muchos espíritus, ¿cómo puedo yo identificar y probar que se trata del Espíritu de Dios? Y en esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la característica, ese es el sello. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es el Señor. ¿Puede usted el día de hoy, en esta mañana, decir: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Redentor? En esto conocerán el verdadero Espíritu de Dios. Continúa diciendo la carta, primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido como hombre a la tierra, que ha venido como carne, no es de Dios. Esto es el espíritu que se llama del anticristo, el cual, dice Juan, vosotros habéis escuchado que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, el espíritu del anticristo está en el mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque nadie quiere saber de Jesús. Nadie quiere saber de Dios. Todos queremos vivir nuestras vidas y en la expresión no necesariamente está mal. Simplemente quiero ser feliz, simplemente quiero tener alegría, simplemente quiero que todas las cosas me salgan bien. Pero cuando esto es nuestro esfuerzo, los resultados quizás no vayan a ser los que esperamos. La carta empieza diciendo que reconoceremos el Espíritu de Dios cuando reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando reconocemos que Jesucristo ha venido en carne. Y continúa diciendo Juan, y la carta traduce cierta preocupación, cierta ansiedad, porque dice: hijitos, hijitos. ¿Y esto acaso no es la expresión amorosa? Como la expresión de un padre con su hijo, de una madre con su hijo, con su hija, cuando dice: hijita, hijito, cuídate, hijita, hijito, por favor, piensa, hijito, hijita, por favor, recuerda. Y hay una serie de exhortaciones, y Juan continúa la carta diciendo: hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido al espíritu del anticristo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, que aquel que tiene dominadas las mentes y está en el mundo, aquel que es perverso, aquel que cambia la verdad por una verdad humana que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. El espíritu que está en vosotros, en aquellos que han creído, déjenme decirles entonces que si tienen el Espíritu de Dios, ya son más que vencedores.
son más que vencedores y por lo tanto han vencido. Y dice primera carta de Juan 4:5, los demás son del mundo. Por eso hablan del mundo, hablan de las cosas del mundo. Eso usted puede cerciorarse al agarrar su teléfono, que ahora tiene dominadas las mentes de los adultos, de los niños, de los jóvenes. Están totalmente cautivas. Viven en un mundo virtual que arroja información de una manera tremenda, que se impacta en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, y cuyo único objetivo es quitar nuestra vista, nuestro tiempo de la presencia de Dios, de tener intimidad con Él, de conocerlo a Él, de conocer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de conocer al Espíritu Santo. Ellos son del mundo. ¿Usted quiere saber quién es del mundo? Escúchelo hablar. Escúchelo hablar. Escucharán hablar de propósitos, de egolatría, de vanidad, de soberbia. Y cuando digo esto, por ejemplo, puedo tomar un ejemplo de deportistas famosos que son aclamados. Nosotros vivimos en la ciudad de Monterrey y el día de ayer veíamos un partido de fútbol de un equipo local y de repente todo el mundo estaba esperando que un jugador en particular anotara un gol, y cuando lo hizo todo el estadio se levantaba alabando al jugador. Y yo podría atreverme a decir que este es el espíritu del mundo. Todo lo que alaba al hombre, todo lo que le glorifica al hombre, todo lo que reconoce al hombre, pero no reconoce a Jesucristo, es el espíritu del mundo. Y no tiene nada que ver con el espíritu de Dios. Reconocer a Jesucristo como hombre. Jesús ha venido en carne como el Hijo de Dios. Esta primer parte termina diciendo Juan, pero nosotros somos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Pero nosotros somos de Dios. ¿Quiénes son nosotros? Somos de Dios. Y yo podría reflexionar y pudiera estar equivocado, pero puedo pensar aquellos cuyo pensamiento permanentemente está en el orden de la palabra de Dios, que cada expresión que hacen, cada cosa que ocurre en su vida, inmediatamente viene la palabra de Dios y ahí está la palabra de Dios. Incluso cuando estamos en un lugar en donde nadie conoce al Señor, en donde nadie habla de Cristo, cuando alguien hace una expresión, pensamos inmediatamente en la palabra y la palabra viene y está permanentemente ahí. Y de eso se trata, para que en el día malo, en el día de la prueba, yo pueda tener la palabra de Dios ahí, la palabra de Dios para que me aliente, la palabra de Dios para que me sostenga, la palabra de Dios para que me ayude, la palabra de Dios para que me consuele, la palabra de Dios para que traiga sanidad a mi alma y ¿por qué no a mi cuerpo? Nosotros somos de Dios y esta mañana nosotros podemos decir eso. ¿Verdaderamente somos de Dios? ¿Cómo me doy cuenta de que soy de Dios? Y dice el Señor que por la manera de hablar, por la manera de expresarnos, por la manera de conducirnos, los demás notarán una diferencia. Será tan objetiva y tan contundente. He escuchado expresiones como estás raro, estás rara, tú hablas, ya no hablas igual que antes. Por ejemplo, estamos conviviendo y no quieres integrarte. El integrarse actualmente en la modernidad, en una reunión, en una fiesta, es que fumes, tomes, bebas y hagas expresiones que son propias del mundo. No puedes ya actuar ahí.
Mucha gente puede decir, bueno, es que yo estoy ahí para ver a cuántos alcanzo. No puedes alcanzar a nadie en un medio así. Hay cosas que se deben hacer antes. Hay cosas en las cuales necesitamos ser capacitados y adiestrados para luego ir a la batalla. Él adiestra mis manos para la batalla. Dice un salmo, puedo saltar muros, puedo tomar con mis manos el escudo de bronce y puedo tomar la jabalina. Tristemente escuchaba a un predicador muy famoso burlarse de esta escritura cuando decía, ¿cuál guerra? ¿Cuáles muros? ¿Cuál escudo? El mundo y quien domina el mundo va a tratar de pervertir la palabra de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no va a escuchar. Pero yo soy buena persona. Yo hago el bien. Déjeme señalar, hace algún tiempo me encontré a un amigo, no lo conocen ustedes, por supuesto. Él salía de una tienda de conveniencia y cruzamos unas palabras. Él de alguna manera me reclamaba que no me dejaba ver para convivir con él y con otros compañeros de mi generación. Y en un momento determinado yo le hice una pregunta que considero que es crucial para todos nosotros. Una pregunta que yo la hago el día de hoy también para ustedes. Cuando ya no estemos aquí, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Muchos dicen, no sé. Y este amigo me dijo, no sé. Supongo que al cielo. Si hay un cielo, yo creo que yo voy a ir al cielo. Y continuó y me dijo, soy buena persona. No le hago mal a nadie. Procuro ayudar a todos los que puedo. Soy deportista, hago deporte, no fumo, no bebo. Y por alguna razón, el Señor me permitió ir más allá. Cuando le dije, pero ya tienes la llave. Y él me preguntó, ¿cuál llave? ¿Dónde está esa llave? No entiendo, ¿cuál es la llave? Le dije, para ir al cielo necesitas la llave. Usted se preguntará, ¿cuál es la llave? Jesucristo es la llave. No puede tener la llave si no conoce a Jesucristo. ¿Y para qué sirve una llave? Para abrir una puerta. Y Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis, porque la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. Y la puerta que yo cierro, nadie la puede abrir. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es la llave y Jesucristo es la puerta para la vida eterna. El que no escucha no es de Dios. Y en esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El anhelo de mi corazón es que el Señor les esté hablando esta mañana como nos habla a nosotros. El Espíritu de Dios se refleja por los frutos. Nuestro Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Y ahí está la palabra, y ahí está la palabra, y ahí está la palabra. Repito, como esta mañana que platicaba con mi esposa y hablaba, pero no me hablaba de sus cosas personales, no me hablaba de su corazón, no me hablaba de alguna cosa que resolver, sino que hablaba de la palabra, y hablaba de los versículos, y decía, y este es un versículo de oro, y este otro es un versículo de oro, y este otro es un versículo de oro. Dice la palabra de Dios que nuestra manera de hablar y de conducirnos esté permanentemente glorificar al único que debemos glorificar. Se llama Jesucristo. Jesucristo es la palabra misma. Dice Pablo, ¿hasta cuándo entenderéis ustedes, Gálatas insensatos? ¿Quién los ha fascinado? Pablo estaba hablando, al hablar de fascinación, que sus ojos estaban puestos en el mundo. Claro que hay cosas que nos fascinan
de las cosas que el mundo nos ofrece. Buena ropa, buenos perfumes, buena comida, buenas cosas. ¿Esto quiere decir que no debo disfrutar nada de eso? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cada vez que nosotros podamos tener este tipo de satisfactores, podamos decir gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Que nuestro corazón nos rebase y que no se acabe esta expresión de decir gracias Dios, y en la medida que yo dé gracias, que yo recuerde permanentemente que Jesucristo murió por nosotros, murió por todos y cada uno de nosotros, murió para que yo tenga salvación eterna, murió para que yo fuera justificado, murió para que yo fuera perdonado. Murió para que yo no fuera más esclavo de las cosas del mundo, que yo no fuera más esclavo del pecado. Continúa diciendo, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7, Dios es amor. Y repito, no está hablando del amor de nuestras emociones, del yo siento, el yo puedo, el yo quiero. Dios es amor. Y exhorta a Juan y dice, amados, amémonos unos a otros. Y en esto se refleja el primer mandamiento del Señor cuando dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Debiera ser lo más importante. Y la pregunta es, ¿verdaderamente puedo llevarlo a la práctica? Amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Aquel que ha reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo estuvo aquí en la tierra como hombre. Ese es el espíritu que confesamos. Continúa diciendo, y el que no ama a Dios, el que no ama sus principios, el que no ama a su prójimo de manera incondicional, porque amamos condicionalmente. Si me das esto, entonces yo hago esto. Si haces esto, yo haré aquello. Si tú te conduces de esta manera, yo también me conduciré. No está hablando de un amor incondicional, de condicionado. Está hablando de un amor incondicional. El que no ama no ha conocido a Dios. Conocer el amor de Dios implica saber que el corazón de Dios seguramente se llenó de tristeza cuando vio que su hijo era llevado y levantado en un madero para morir por nosotros. Es un amor sacrificial. Y ese amor es el amor del cual Dios me está hablando. El amor en el que yo puedo sacrificar mis propios deseos, mis deseos humanos, mis propios anhelos humanos. Porque en la medida que yo no puedo entender cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los propósitos de Dios para mi vida, sino que lo hago a la inversa y yo pongo mis propósitos y digo, Señor, bendice estos propósitos que tengo, bendice esto, bendice aquello, bendice lo otro, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y el Señor dice, ¿cuándo vas a tomar tu cruz? ¿Cuándo vas a tomar tu cruz para ofrecerte en sacrificio vivo y seguirme a mí? ¿Cuándo? Y este es un llamado para mí y para ustedes, todos los días, permanentemente. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan 4:9, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos
por Él. Murió para que nosotros tuviéramos vida, no la vida del mundo, para que tuviéramos la esperanza bendita de vida eterna y saber que hay una eternidad con Él, y saber que en esa eternidad Él reinará con nosotros, y saber que en esa eternidad nosotros le alabaremos, le glorificaremos y le seguiremos conociendo por toda la eternidad. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo llamado Jesucristo. Continúa diciendo en el 10, y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, expresión muy popular. Mucha gente dice, yo amo a Dios, pero nuestras vidas no reflejan el hecho de amar a Dios. Dios dice, si me amas, entonces sigue mis mandamientos, cumple mis estatutos, cumple mis ordenanzas. Mis mandamientos, mis estatutos y mis ordenanzas no son gravosas, no es algo que sea difícil de llevar. Simplemente ámame, dice Dios. ¿Y cómo reflejo el hecho de saber que lo estoy amando? Atesorando su palabra, teniendo su palabra ahí todo tiempo, todo momento. Porque si su palabra está ahí, va a venir para exhortarme, para edificarme, para producir en mí una sensación de saber que hay cosas que estoy haciendo mal y que puedo corregir. Por eso Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que ciertamente en el día a día me esfuerzo por seguir adelante, me esfuerzo por seguir adelante, me esfuerzo por seguir adelante. ¿Qué es seguir adelante? Me esfuerzo por estar inmerso en la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra, oh Señor. Me alumbra el camino por el que yo debo de andar, por la senda que debo de conducirme. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, continúa diciendo Juan, amados, quisiera transmitirles que hay una necesidad en el corazón de Juan. Amados, ¿cuál es el deseo del corazón de Juan? Que nadie se pierda. Es el mismo reflejo del corazón de Dios. Cuando dice, ¿acaso yo, Dios, quiero la muerte del impío? ¿Acaso yo quiero la muerte del que se ha desviado del camino y hace cosas que son desagradables para mí? ¿Acaso yo deseo eso? Pero tampoco Dios lo puede permitir. Dios espera un cambio en quienes se encuentran en ese camino. Dios espera que en algún momento de sus vidas reaccionen y volteen hacia Dios para poder decirle, Señor, perdóname, oh Dios, perdóname de mis caminos, de mis pensamientos, de mis actitudes, de mis malas obras, y cámbiame, oh Dios, cámbiame. Ya no deseo yo ser el mismo, quiero cambiar. Pero no se trata del esfuerzo humano, porque en la medida que usted se expresa de esta manera delante de Dios, en esta necesidad, inmediatamente el Señor envía su Espíritu para que usted tenga un entendimiento y usted diga, reconozco a Jesucristo como el Hijo de Dios, y en ese momento vosotros sois sellados por el Espíritu Santo. Y la palabra dice que la obra no es nuestra, sino la obra es obra del Espíritu Santo. Ni siquiera es algo que yo tengo que hacer. En lo que yo tengo que esforzarme es en atesorar su palabra, en comprender su palabra. Amados, si Dios nos ha amado, así también debemos amarnos los unos por los otros. ¿Cómo nos amó Dios? Hasta el sacrificio de su Hijo. ¿Cómo debemos amar a los demás? Y esto es un reto para mí y para todos, amar hasta el sacrificio en el que no importa cómo me siento,
El sacrificio de saber que estoy sacrificando mi tiempo personal, el sacrificio de que quizás estoy sacrificando mis ahorros, el sacrificio de saber que tengo que dar el tiempo que Dios demanda para todos aquellos que están en necesidad y se están perdiendo en el mundo hoy. El corazón de Dios dice que el reflejo de su amor va en la medida que yo pueda tener misericordia de los demás. ¿Cuál misericordia? La misericordia del que sufre, la misericordia del que llora, la misericordia del que tiene hambre, la misericordia del que está desnudo, la misericordia del que no tiene cobijo, la misericordia del que está equivocado en su manera de pensar y ha sido absorbido por la mentalidad del mundo. Hay tantos aspectos. Podría señalar solo alguno de ellos. El pensamiento de la nueva era no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y en esto, 1 de Juan 4:13, conoceremos que permanecemos en Él. ¿En quién? En Dios, en el amor de Dios. En esto conoceremos que permanecemos en el amor de Dios. Y el amor de Dios en nosotros. En esto conoceremos que nos ha dado su Espíritu. Si el Espíritu de Dios no viene a nosotros, dice entonces que no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Nosotros hemos visto y hemos testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el cual es el Salvador del mundo. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es su nombre. Y continúa diciendo Juan, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cuál es el requisito? Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Con qué lo confesamos? Con nuestra boca, no con nuestra mente, no simplemente teniendo un pensamiento en el corazón. Tenemos que decirlo en voz alta: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿En qué conocimos? En nuestro Señor Jesucristo. Dios es amor. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Primera de Juan 4:17 dice: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. No podemos alcanzar la perfección en un instante. Una persona que hace figuras de cerámica o hace esculturas no alcanza la perfección en un instante. Tiene que estar trabajando cada día, cada momento, quitando imperfecciones todos los días, hasta que obtenga el producto que él necesita. La transformación del ser humano no es instantánea. Dios va perfeccionándonos todos los días. Todos los días. Todos los días hay algo que Dios quita de imperfecciones. Esto no debe de ir aquí, esto no debe ir acá, no, ahora esto está aquí. Dios nos va perfeccionando. ¿Vamos a alcanzar a ser perfectos en esta vida? No. La respuesta es no. Pero estamos en el camino. Dios nos va perfeccionando en el día a día. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios. Y dice el Señor, para que tengamos confianza, y aquí viene una expresión, en el día del juicio. ¿Sabía usted? ¿Sabían ustedes que hay un día en que todos estaremos frente al trono de Dios? De hecho, la Escritura habla de dos juicios, es así, ¿verdad? Habla de dos juicios.
No entraremos en detalles al respecto, pero todos vamos a estar frente al trono de Dios. El libro de Apocalipsis dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando estemos frente a Él, cuando estemos frente al Dios Santo, cuando estemos frente al Dios Eterno, en donde no habrá manera de escondernos, no habrá manera de escapar. Estaremos frente de Él. ¿Y qué diremos? ¿Y qué diremos? Sorpréndase. ¿Qué diremos? Por lo menos eso es lo que me dice la Escritura. Y lo que diremos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, es, estando delante de Dios, decir: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey de Reyes, Jesucristo es Jesucristo, es Jesucristo. Esa será nuestra llave para abrir la puerta del corazón de Dios. Él dice: he aquí que estoy a la puerta y toco, y si alguno me abre, yo entraré en él. Pero es Dios el que nos va a permitir entrar a la eternidad con Él. La eternidad no está en nosotros, está en Él. Primera de Juan 4:18, y me recuerda permanentemente una escena. Perdón, Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y luego en el 18 les decía que este pasaje particularmente, cuando lo escucho y viene a mi mente, siempre hay una escena en un día que yo salía de carrera para variar, ¿verdad? El hombre, todos los hombres, y yo no soy la excepción, tenemos tantos afanes y tantos pendientes, y de repente hay un momento en el que ya tengo que salir de casa porque siento que el tiempo ya está programado en las cosas que yo tengo que hacer. Y recuerdo que mi esposa me detuvo y me dijo: no te vayas, no te vayas todavía. Dije yo, pensé: ¿cuánto debe amarme esta mujer? Perdón, no era eso lo que pensé. Pero cuando la vi en esa necesidad, pues tuve que detenerme. Les he confiado a ustedes que la imagen que tengo de mi esposa es de una mujer de oración intensa, de oración despreocupada. Quizás, yo no sé si el término correcto en un momento determinado pueda ser de una oración descarada. Una oración en la que no importa quién esté y dónde esté y cómo esté. Una oración que clama desde el fondo de nosotros para clamar y orar al Señor. Y teniendo esta imagen en mi mente, ella me detiene y me dice: no te vayas hasta que no ores por mí. Tengo miedo, tengo un temor, no te lo puedo expresar, tengo un temor. Y el Señor trajo una escritura a mi mente con la cual oré por ella. Y esa escritura dice que el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Jesucristo. El Padre, nuestro Dios, y Jesucristo son el perfecto amor. Es la unión perfecta. Es la unión que está esperando venir a nuestras vidas para morar en nosotros. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y dice aquí, primera de Juan 4:18, precisamente: en el amor no hay temor. En el verdadero amor, en el amor de Dios, todo temor natural, humano, es echado fuera. Porque ciertamente en el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero no se refiere a un temor de miedo, de angustia, no, se refiere a un temor reverente, a un temor de respeto, a un temor de amor. Sí, gracias. Ese es el perfecto amor.
Y más adelante, como bien citan, el perfecto amor, el temor a Dios es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, de donde el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Porque Él envió a su Hijo en sacrificio por nosotros. Él nos amó primero, mucho antes de que yo pudiera tener una concepción, una racionalidad. Él ya había expresado su amor por mí desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nos ha dado la capacidad de tomar decisiones personales. Yo espero que esta mañana usted tome una decisión correcta, personal. Si alguno de nosotros dice, yo amo a Dios, esta expresión la escuché de un colega cuando me mandó un mensaje que yo le compartía que la sabiduría era el temor al Señor, y me decía, amigo, no te confundas, yo no le temo a Dios, yo lo amo. Y note lo que dice aquí. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, y podríamos desglosar y disecar aquí qué significa aborrecer. Y vamos a encontrar que tiene muchas connotaciones. Y el que aborrece a su hermano es mentiroso. El que aborrece a su hermano no lo ayuda. Y está hablando del hermano, de hermanos en el amor de Dios, naturales y no naturales, en el amor de Dios. El que aborrece a su hermano no le extiende la mano. El que aborrece a su hermano no le ayuda. El que aborrece a su hermano no ora por él. El que aborrece a su hermano no se preocupa por él. No procura ver si está en necesidad o no, sino que todo es mi necesidad. Y muchos estamos parados ahí. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y noten la palabra, el verbo adjetivo que utiliza el Señor aquí, dice es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a un Dios que no ha visto? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a un Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del Señor. El que ama a Dios también debe amar a su hermano. Permítame puntualizar algunos aspectos. El amor tiene su origen en Dios. No viene de otro lado. El amor de Dios se manifestó en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, hecho carne. El amor de Dios en cada uno de nosotros es lo que va perfeccionando nuestra vida. Nos va haciendo mejores hombres y mujeres, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres, mejores amigos. Nos va permitiendo tener un corazón de misericordia por aquellos que están en necesidad, cualquiera que ésta sea. El amor de Dios echa fuera todo temor. Y finalmente, el amor de Dios
es inseparable de la obediencia. Obedecer a Dios. Obedecer lo que Dios ya ha establecido. Obedecer al Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu amor nos ha alcanzado cuando no teníamos ninguna esperanza. Cuando estábamos lejos de ti, tu amor nos alcanzó. Y ahora que nos ha alcanzado, Padre, danos el deseo de no querer perderlo, de que no querer alejarnos, Señor, sino que nos ayudes a vivir en ese amor en el día a día. Y que ese amor de vivirlo en el día a día se refleje en mi obediencia hacia ti, se refleje en el hecho de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se refleje en el hecho de saber que Jesucristo murió en la cruz por mí, que me amó a mí, que se sacrificó por mí y que a través de ello me ha dado una promesa bendita de vida eterna. Señor, permanece en nosotros. Haznos instrumentos de tu amor. Haznos instrumento de tu amor, para que el mundo vea, Señor, para que el mundo vea y te conozca a ti a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos a nosotros en esta casa, Señor, a vivir permanentemente en el temor a Dios. Ayúdanos permanentemente a aborrecer las cosas que no son agradables para ti. Ayúdanos, Padre, Señor, para mantenernos en obediencia. Ayúdanos, Padre, para aborrecer toda mentira, toda maldad. Ayúdanos, Padre, para desechar toda maldición, toda hechicería y brujería que haya querido ser impuesta sobre nuestras vidas, toda manipulación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en la medida que lo haces, Señor, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra mente, sana nuestro corazón, sana nuestro cuerpo, Dios. En la medida, Padre, que escuchamos tu palabra, porque tu palabra dice que tú puedes hacerlo. Tu palabra dice que tú puedes devolverle la vista a los ciegos naturales y no naturales, aquellos que no pueden ver las cosas verdaderas. Tu palabra dice que tú puedes traer el oído, Señor, a los sordos. Y no solo a los sordos naturales, sino a los sordos, Padre, que no quieren escuchar tu palabra, que están negados, Padre, Señor, que lo que está en el mundo los ha tomado, Padre, Señor, para que no escuchen las palabras de vida, las palabras de salvación, las palabras de vida eterna. Padre, que tu amor rompa las cadenas de los que están encadenados, las cadenas de aquellos que no son libres para venir a ti, las cadenas, Padre, Señor, de aquellos que dicen, no sé por qué estoy haciendo esto, sé que está mal, pero no puedo, Señor. Señor, que volteen sus ojos hacia ti y que reconozcan al Hijo de Dios, a Jesucristo, el cual dijo, yo he venido para liberar a los cautivos, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para reconciliar el amor de unos con los otros. Padre, en la medida que eso nos transforma, trae sanidad sobre la vida de mis hermanos, Señor, aún sobre esta casa, Padre,
aún de las cosas que no podemos percibir y entender. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos.